palabra puede cambiar tu día. Toma y lee, miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV Más, inspirando tu jornada. Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos. De nuevo, como todos los miércoles, programa Toma y lee. Un programa que tiene como objetivo leer para usted la Sagrada Escritura. A veces, hay que confesarlo, hacemos un pequeño comentario, pero no es la intención de este programa. Eso lo hace el Padre Roberto en ese curso bíblico que también tenemos en emisión en Radio de Santa Mónica. Ya hemos leído, queridos hermanos, queridos amigos, el Evangelio de San Mateo. Y hemos iniciado ya también el Evangelio de San Marcos. Y ya vamos por el capítulo 3 de este Evangelio de San Marcos, que como todos los evangelios, que como toda la palabra de Dios, encierra multitud de enseñanzas para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Unas enseñanzas, sin duda, que las debemos poner en práctica, especialmente en este tiempo que nos regala la Iglesia, en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, para que se haga realidad lo que nos decía el Padre el miércoles de ceniza: convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, ahí, si queremos creer en el Evangelio, en la palabra de Dios, tenemos que conocer lo que dice nuestro Dios. Tenemos que conocer la palabra, y ese, como digo, es el principal objetivo de nuestro programa, queridos hermanos: conocer mejor a Jesús a través de su palabra. Por eso hemos comenzado este nuevo programa que lleva en emisión, si no recuerdo mal, desde enero, y intentando que sea Jesús personalmente, por los santos evangelios, el que nos dirija la palabra. Después ya tendremos tiempo de leer las diferentes cartas de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, porque todas, sin duda, encierran, como digo, una multitud de enseñanzas para nuestra vida como hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar ya a leer este capítulo 3 de San Marcos, que decíamos en el programa anterior que es discípulo de San Pedro. Todo lo que recoge San Marcos en su Evangelio es testimonio, palabra de San Pedro, que fue un testigo preeminente de todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Además, también San Marcos ayudó en su misión salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan,
el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todos se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que diga, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así, queridos hermanos, concluye este capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Ya habíamos adelantado que los evangelios son una caja, un baúl, un tonel, un barril de enseñanzas para cada uno de nosotros. Y yo creo que en este tercer capítulo nos podríamos quedar con estas últimas palabras que hemos escuchado de la boca de Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos y mis hermanas? Y Jesús continúa: todo aquel que cumple, que escucha y cumple la palabra de Dios es mi madre, mis hermanos, son mi familia. Todos nosotros, queridos hermanos, que nos esforzamos en poner en práctica la palabra de Jesús, tenemos ese santo orgullo de poder llamarnos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y es una bonita realidad que cerca a todos los cristianos, como digo, que nos esforzamos por poner en práctica la palabra de Jesús, esta palabra que estamos leyendo, meditando, reflexionando en este programa. Toma. Despierta con nuestra tierra. Buenos días, ya es hora. Música folclórica que alegra tu amanecer, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, aquí en Santa Mónica Radio y TV+. Iniciamos el día contigo. Innovación que transforma. Ciencia e investigación con la UNACH. Conocimiento, avances y desarrollo. Jueves, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+. Impulsando el saber. Un libro, 1000 historias. Club de lectura con Jaime Hidrogo. Análisis, reflexión y pasión por leer. Jueves, 5 de la tarde. Santa Mónica Radio y TV+, donde las palabras cobran vida. Activa
Activa tu mañana con energía positiva. Llega al ritmo de la mañana, el magazine que informa, orienta y acompaña. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Consultorios, entrevistas, participación y la mejor compañía con Jaime Hidrogo. Solo por Santa Mónica Radio y TV+, la señal que marca tu día. Crecer es aprender cada día, autoeducándonos con el profesor Santiago Mejía. Formación y superación constante. Viernes, 9:30 de la mañana. Santa Mónica Radio y TV+, educación para avanzar. Recordando que nos habíamos quedado... habíamos finalizado el capítulo 3 de San Marcos y que ahora en este segundo bloque vamos a iniciar ya el capítulo 4. El capítulo 4 nos dice así: Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Les decía: ¿se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y decía:
El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todos se los exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Aquel día al atardecer les dice Jesús: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Y así termina, queridos hermanos, este capítulo 4 del Evangelio de San Marcos. Que cada uno de ustedes elija una enseñanza o la elija todas, que para eso están. Yo me quedo con esa parábola del sembrador, que nos invita a como diríamos, a colocarnos en qué tipo de tierra cae la palabra de Dios, cómo está nuestro corazón para acoger la palabra de Dios. Hemos escuchado que a veces la palabra, en la parábola, se nos dice cae a la vera del camino, otra entre abrojos, otra entre piedras, otra entre zarzas, otras caen en buena tierra y dan fruto, y su fruto es abundante, queridos hermanos. Un detalle que siempre me ha llamado la atención es que Jesús no nos exige a dar el 100%, porque sabe de nuestras fragilidades y de nuestras limitaciones. Por eso dice que unos darán el 100%, otros el 60% y otros el 30%. Lo importante es que demos fruto. Eso es lo que Jesús quiere, que su palabra florezca en nuestra vida a medida de nuestras condiciones, porque también se ha dicho en el Santo Evangelio que él explicaba el reino de Dios con estas parábolas, pero se adaptaba a su entendimiento, es decir, a los dones y a las gracias que cada uno tenía. Unos dan más, otros dan un poquito menos, pero como digo, lo importante es dar algo, dar algún fruto. Esa palabra no puede quedar muerta en nuestra vida. Esa semilla está llamada a dar fruto en la vida de cada uno de nosotros, y ojalá esté sucediendo ya de una o de otra forma. Vamos a iniciar ya el capítulo 5, queridos hermanos, de este Evangelio de San Marcos, pero
Antes me gustaría decir, por si alguien sintoniza por primera vez este programa, Toma y Lee, que tenemos como objetivo leer para usted la palabra de Dios, que hemos comenzado por los santos evangelios, porque en los santos evangelios Jesús nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Ya hemos leído en programas anteriores el Evangelio de San Mateo y el programa anterior comenzábamos con el Evangelio de San Marcos. Y en esa tarea estamos, en ese Evangelio estamos y concretamente seguimos ahora. Participa y gana. Llega el Rómpete Coco. Preguntas, premios y diversión total. Sábados a partir de las 10 de la mañana. Solo en Santa Mónica Radio y TV+. Aquí la diversión no para. Una mirada a la fe desde la actualidad. Llega Semanario Católico con Fray José Estevas, de la Orden de Agustinos Recoletos. Análisis, reflexión y mensaje pastoral. Cada sábado al mediodía, Santa Mónica Radio y TV+, evangelizando con verdad. La noticia al instante. No te pierdas servicios informativos en sus 3 ediciones. Mañana, mediodía y al resumen del día. Información veraz y oportuna, solo por Santa Mónica Radio y TV+, comprometidos con la verdad. Si lo sabes, lo dices. Participa en Si lo sé, lo digo. Premios y entretenimiento sábados 5 de la tarde en Santa Mónica Radio y TV+. Fortalece tu fe, participa y gana. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee, miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada. Leyendo y reflexionando un poco en el capítulo 5 de este Evangelio de San Marcos. Nos dice así: y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsaran de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Y le dijo a la joven: Pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿Qué le pido? La madre le contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven.
La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vigilia de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque tenían la mente embotada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que la tocaban se curaban. Así, queridos hermanos, termina este capítulo 6 del Evangelio de San Marcos, que estamos reflexionando, leyendo, profundizando en estos 2 últimos programas en la radio Santa Mónica. Como digo, siempre hay cosas que recordar, que reconstruir, que reformar en nuestra vida, y la palabra de Jesús es la argamasa, por decirlo de alguna manera, el material necesario que todos nosotros necesitamos para que esa reforma, para que esa conversión realmente suceda, acontezca en la vida de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Vamos a dejar la lectura del Evangelio de San Marcos
por aquí y me vais a permitir que os anuncie de nuevo que el próximo viernes de esta semana, el viernes 27 de marzo de este mes que estamos viviendo, tenemos una convivencia en nuestra parroquia Santa Mónica de Chota. Viernes por la tarde a las 7 arrancamos esta convivencia. Una convivencia que está dirigida a chicos mayores de 14 años. Una convivencia que es totalmente gratuita. Usted, si está interesado, solo tendría que pagar el viaje de su comunidad hasta Chota y de Chota a su comunidad. Abriendo un paréntesis de que si necesita una ayuda económica, estamos dispuestos a ayudar. Viernes por la tarde, 7 horas, 19 horas de la noche, comenzamos la convivencia que va también el día 28, sábado, y también el domingo, que ya es domingo de Ramos, finalizaríamos con la participación. Si ustedes, los que participan, coinciden conmigo, la participación en la misa del domingo de Ramos. Después se almorzaría o se merendaría y cada chico se iría a su comunidad respectiva. Bueno, hermanos, aquí acaba este nuevo programa. Toma y lee con esa invitación a esa convivencia. Solo dejaros mi bendición, que el Señor os ilumine y que tengáis la oportunidad de participar en todos los oficios de la Semana Santa que ya está llegando, ¿no? El domingo de Ramos, por lo menos el jueves, el viernes, la vigilia pascual, domingo de resurrección. Os esperamos con los brazos abiertos en la parroquia de Santa Mónica. Una palabra puede cambiar tu día. Toma y lee, miércoles 10:30 de la mañana. Reflexión, fe y mensaje oportuno. Con Fray Manuel Santana. Santa Mónica Radio y TV+, inspirando tu jornada.